Imagina por un momento que nadie te escribe, nadie te habla, nadie te espera. Imagina despertar un día y darte cuenta de que no hay un solo ser humano en todo tu mundo emocional que piense en ti, que pregunte por ti, que se pregunte si estás bien, como si la palabra amigos nunca se hubiera inventado, como si el nosotros fuera una idea que jamás llegó a existir. Ese es el punto de partida para entender lo que la ciencia realmente dice sobre vivir sin amigos. Y, más inquietante aún, lo que pasaría con una sociedad entera si los vínculos humanos desaparecieran por completo. Porque hay algo que debemos aceptar antes de avanzar. El ser humano nunca sobrevivió por ser el más fuerte, ni el más rápido, ni el más grande. Sobrevivimos porque cooperamos, porque nos reunimos alrededor del fuego, porque aprendimos a compartir comida, porque alguien más estuvo dispuesto a alertarnos del peligro, a cuidar a los hijos que no eran suyos, a prestar sus manos cuando no teníamos fuerza. Cada amistad era, sin saberlo, un contrato biológico entre cerebros que reaccionaban químicamente ante la presencia del otro. No éramos individuos aislados, éramos una red interdependiente. Y esa red fue más poderosa que cualquier músculo. Avanzamos miles de años y la amistad ya no es solo una herramienta de supervivencia, sino un mecanismo psicológico profundo. Nuestro cerebro evolucionó con la idea de pertenencia integrada en su arquitectura. Cuando estás con alguien en quien confías, el cerebro libera oxitocina. Bajan los niveles de cortisol. Las defensas del cuerpo se fortalecen y literalmente sanas más rápido. La amistad es medicina. Y no es metáfora, es química, es biología, es evolución. Pero la biología también tiene su sombra. Cuando una persona pasa demasiado tiempo sola, cuando la ausencia de vínculos se extiende durante semanas, meses o años, el cuerpo lo interpreta como una herida real al no simbólica. Real. El cerebro activa los mismos mecanismos que se prenden ante un dolor físico. Y por eso la soledad crónica no es solo un estado emocional, es un ataque al sistema nervioso, al sistema inmune, al corazón, a la memoria, a la estabilidad mental. Así que la pregunta importante es esta: ¿qué pasa realmente cuando no tienes amigos? La respuesta no es simple ni cómoda, porque no tener amigos no significa solamente estar solo, significa no tener testigos de tu existencia. Significa que tus emociones no tienen un receptor, que tus pensamientos no encuentran un eco saludable, que tu historia no tiene una contraparte que le dé sentido, y sin ese testigo externo la mente se convierte en un cuarto cerrado donde todo rebota. Lo que te preocupa, rebota. Lo que te duele, rebota. Lo que temes, rebota. A lo que odias, rebota. Y ese eco, día tras día, empieza a deformar todo. La soledad prolongada cambia la manera en que pensamos, distorsiona la percepción, aumenta la autocrítica, amplifica la ansiedad. Y los estudios lo confirman. A la falta de vínculos puede alterar la estructura de la corteza prefrontal, el área que regula las emociones, el juicio, la toma de decisiones. Cuando no tienes amigos, la mente pierde su regulador natural, ese equilibrio emocional que solo otra persona puede ofrecer. Hay un malentendido muy común. La gente cree que alguien se quita la vida por desesperación, pero muchas veces la razón más profunda es la ausencia. No porque vivir duela, sino porque ya no hay nadie para quien seguir viviendo. Y lo más trágico es que este proceso empieza mucho antes de que la persona entienda lo que está ocurriendo. Empieza en la infancia. El rechazo temprano, el bullying, la exclusión social no solo hieren el autoestima, literalmente moldean el cerebro. El sistema de recompensa deja de funcionar de manera normal. La dopamina ya no se libera cuando un niño intenta socializar. El cerebro empieza a asociar el contacto humano con dolor, con ansiedad, con amenaza, y ese niño crece creyendo que nadie lo quiere, cuando el verdadero culpable fue una biología que aprendió a protegerse de la interacción. Y protegerse, en este caso, es renunciar. Entonces creces y dejas de intentar. Te convences de que no necesitas a nadie, de que estar solo es más fácil, de que la independencia absoluta es un escudo. Y cuando finalmente necesitas a alguien, descubres que ya es demasiado tarde. Has olvidado cómo se socializa, has olvidado cómo confiar, has olvidado cómo pedir ayuda, has olvidado el lenguaje emocional. Y cuando la soledad se prolonga demasiado, destruye algo más a la empatía. La empatía no es una cualidad moral, es un reflejo neurológico que solo se mantiene vivo a través del contacto con otros. Cuando una persona pasa años sin relaciones profundas, ese reflejo se debilita.
la amígdala empieza a apagarse. La corteza prefrontal deja de reaccionar ante el dolor ajeno. Y es aquí donde la ciencia revela algo perturbador. Algunos criminales no nacieron monstruos, fueron niños aislados, ignorados, abandonados emocionalmente, y cuando la sociedad los ignoró, ellos respondieron ignorando sus reglas, ignorando la vida ajena, ignorando la compasión. La soledad no crea monstruos, los fabrican, pero, por otro lado, no toda soledad es negativa. Hay una diferencia inmensa entre estar solo y ser abandonado. La soledad elegida puede convertirse en un refugio, un laboratorio interior donde la mente se libera del ruido del mundo y empieza a conectar ideas, recuerdos, posibilidades. Eso es lo que activa la llamada red por defecto del cerebro. Es el modo en que imaginamos, reflexionamos, creamos. Newton estaba solo cuando cayó la manzana. Van Gogh pintó algunos de sus cielos más hermosos aislado en un hospital. La soledad voluntaria puede ser fértil, pero debe tener una salida, porque si te quedas allí demasiado tiempo, deja de ser introspección y se convierte en un desierto. Y en un desierto, todo lo que no tiene raíz se seca. Ahora, quiero que imagines algo más extremo. Un mundo donde la amistad nunca existió, donde el cerebro humano nunca evolucionó para producir oxitocina al ver una sonrisa, donde la serotonina no se eleva al compartir una comida, donde la dopamina no recompensa la cooperación, sino únicamente la eficiencia individual. En ese mundo no habría abrazos, ni risas compartidas, ni conversaciones nocturnas. Habría cuerpos coexistiendo, pero no conectando. La cooperación existiría solo como obligación biológica, no como deseo. Y el arte, ese puente emocional entre almas, jamás habría nacido. Porque el arte surge del impulso de ser comprendido por otro. Sin vínculos, no hay arte. Sin vínculos, no hay empatía. Sin vínculos, no hay humanidad. Los niños serían criados por sistemas automatizados. Los adultos trabajarían sin mirarse. La muerte no dolería, solo sería un cambio de estadística. Seríamos una especie eficiente, estable, organizada, pero vacía. Sin alma, sin propósito emocional. Y lo inquietante es que no estamos tan lejos de eso. Vivimos en la era más conectada de la historia. Y aún así, millones de personas reportan sentirse solas. Tenemos miles de amigos en línea, pero ninguno que toque nuestra puerta. La distopía ya empezó, solo que avanza en silencio. En Japón existe un fenómeno llamado hikikomori, personas que se aíslan por años en una habitación, no porque odien a la gente, sino porque el miedo al rechazo se vuelve más fuerte que el deseo de conectar. Viven en silencio, comen solos, duermen solos, y a veces mueren solos. Nadie lo nota hasta que es demasiado tarde. En el Reino Unido, la soledad llegó tan lejos que el gobierno creó un ministerio de la soledad, porque descubrieron que estar solo durante demasiado tiempo es tan dañino como fumar 15 cigarros al día. La soledad no solo mata emocionalmente, mata físicamente. Aumenta el riesgo de infartos, de deterioro cognitivo, de demencia, de muerte prematura. Pero lo que más mata no son los efectos clínicos, es lo que ocurre bajo la piel, en silencio, donde nadie mira. Es la sensación constante de que ya no importas. Podemos vivir sin amigos, comer, dormir, respirar, pero poco a poco dejamos de sentirnos vivos, porque sin alguien que escuche tu voz, tu mente se vuelve un eco, y sin alguien que te recuerde quién eres, terminas olvidando que existes. La amistad no es un lujo biológico, es lo que nos mantiene humanos, y si un día olvidamos cómo ser amigos, ese no sería el fin del mundo, sería el fin de la humanidad.